Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa dedicado a crear conciencia en República Dominicana sobre temas nacionales e internacionales de gran trascendencia. El tema de la noche de hoy va a ser un análisis de la famosa catedral esta que ya sabemos desde ayer que ha sufrido un siniestro, un incendio que prácticamente la destruyó, y vamos a tratar el tema. Pero en lo que llegamos allá, vamos a hablar de algunas cosas, entre ellas España. En España desalojaron la Torre Espacio. La Torre Espacio es uno de los edificios más altos de España y fue desalojada porque se recibió una amenaza en la Embajada de Australia de que existía una bomba. Inmediatamente se pusieron los mecanismos de seguridad y de emergencia en funcionamiento y se desalojó un edificio de 67 pisos, una de las torres más altas de España, a causa de esta amenaza de bomba, aparentemente una amenaza terrorista. Así que vamos a darle seguimiento a esto, ver en qué termina toda la investigación que esto debe llevar a cabo. Recordemos que el 9/11 sigue siendo una tragedia recordada con tristeza por el mundo y probablemente por eso los mecanismos hoy día de seguridad tienen mayor nivel de eficiencia en el proceso de evacuación, como pudimos ver en el día de hoy en España. En el caso de Venezuela, Venezuela está rechazando la sanción impuesta por Canadá a 43 funcionarios nuevos. Ya se habían sancionado unos 70 funcionarios antes, pero Venezuela está alegando que esto es una acción de Trudeau de hacerse cómplice del presidente Donald Trump en una acción que estiman de ilegal. Sin embargo, y por eso el tema tan importante de citarlo en esta noche de hoy, Nicolás Maduro y su gobierno deben entender que ellos están jugando en un terreno diferente al de la democracia. Por lo tanto, en los países democráticos ellos no pueden traer la bola a la cancha de nosotros. El presidente Danilo Medina, recordemos que en una ocasión le volvieron a preguntar que si se dispondría a ser intermediador del diálogo para la paz en Venezuela, y él dijo que no, que ya él había intentado y había dedicado recursos y tiempo y desenfoque de sus tareas presidenciales para tratar de llegar a un acuerdo, y dispuso a la República Dominicana, a la Cancillería, todos los salones de eventos de la Cancillería para buscar una solución. No se llegó a nada. Cuando Venezuela protesta por esta sanción, lo hace desde el punto de vista de aquel muchacho malcriado que cree que puede hacer lo que le da la gana y los papás no lo pueden castigar. Pues sí. En democracia no queremos saber de dictadura. Y como Venezuela decidió dar un paso hacia la dictadura, pues de este lado, del lado demócrata del mundo, no demócrata de los partidos americanos, sino del lado de la democracia mundial, de los que valoramos la libertad, el respeto a los derechos, el Estado de Derecho, la participación plural, la libertad de expresión, pues no queremos simplemente tener absolutamente ninguna relación diplomática ni oficial con el fallido Estado de Venezuela. Así que cuando se quejan estos venezolanos por la suspensión, entre otros, de Bernal Martínez, el antiguo director del Servicio de Inteligencia Bolivariano, ascendido ahora recientemente a general, la de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DIGIM, también a Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, el que ha hecho todos los desastres, que debería llamarse el sinfín, porque no para de hacer desastre, de Ildemaro José Rodríguez Mucura, comisario del SEBIN, Rafael Enríquez Mendoza, comandante de la unidad de la Policía Nacional de Venezuela, esa policía que vive atropellando a un montón de gente. Sin embargo, Ottawa justificó que la inclusión de estos 43 funcionarios es por su responsabilidad en el deterioro de la vida en Venezuela y probablemente la profundización de investigaciones para que tan pronto caiga el régimen de Maduro, el mundo empiece a revelar todas las barbaridades, todo el narcotráfico, el lavado de dinero, los crímenes de lesa humanidad. Toda esta gente que hoy está comiendo caliente va a comer muy frío en los calabozos del mundo a partir de la pronta caída del régimen de Maduro. En cuanto a República Dominicana, el presidente Nayib Bukele, que aparece en una foto hoy sin corbata,
al lado del presidente Danilo Medina. Es el presidente electo de El Salvador, está en las funciones de transición hacia asumir la presidencia. Fue recibido por el presidente de la República para empezar a intercambiar relaciones hacia ver cuál es el plan del señor Nayib Bukele hacia El Salvador, ver qué planes tiene, cómo podemos contribuir en unas relaciones entre ambos países, y el presidente Danilo Medina los recibió en ese sentido. En cuanto a Europa, Rusia, Asia, dice aquí que Rusia y los países árabes están trabajando para solucionar el conflicto libio. En un programa que hace unos meses ya, yo les hablaba de cómo el conflicto del tema petrolero ha permitido por años una guerra sin sentido en un mundo que va hacia no necesitar el petróleo, porque entre la energía solar, entre el descubrimiento de minerales con mayor potencia que el petróleo, con menor nivel de contaminación, pues el mundo va a una energía más limpia, a una forma de impulso más sana que la del petróleo, de manera que esos países deberían ir reorientando, como lo ha hecho Dubái, lo ha hecho Qatar, para reorientar sus finanzas y su nivel de progreso y poder tener un Estado realmente funcional en este nuevo mundo que estamos viviendo ahora. Así que ahora vamos nosotros a presentarles un video que concluye con este tema, y después vamos a ir a unas recomendaciones comerciales para venir con ustedes con el tema de la noche. Nos vemos en breve. Avanza el conflicto en Libia pese a los intentos de la ONU por detener los combates. Este viernes, el primer ministro libio Fayez al-Sarraj ordenó el despliegue de sus tropas en el sur de Trípoli para detener el paso de las milicias opositoras del comandante Khalifa Haftar. Con base en estas órdenes, se desplegaron fuerzas en toda la región occidental, en Zawiya y alrededor. Había un grupo de infiltrados del batallón 107 que atacó Zawiya y que llevó a la captura de unos 145 prisioneros. También se confiscaron cerca de 60 vehículos. Trípoli es el premio que busca Haftar tras conquistar un pueblo a kilómetros de la capital. El secretario general de la ONU dejó el país tras un intento fallido por convencer al comandante de las fuerzas opositoras de abandonar su ofensiva. Profundamente preocupado y con el corazón encogido. Todavía espero que sea posible evitar una confrontación sangrienta en y alrededor de Trípoli. Naciones Unidas sigue dispuesta a facilitar cualquier solución política que pueda unificar las instituciones libias. El país está dividido entre las tropas del gobierno apoyado por la ONU con base en Trípoli y las del ejército opositor de Haftar con sede en Bengasi. Además, se cree que en el sur de la nación se encuentran miembros del autodenominado Estado Islámico. Libia revive así un conflicto que parece interminable tras la guerra que desencadenó la muerte del presidente Muammar al-Gaddafi en 2011. La Catedral de Notre Dame, la gran noticia del mundo, la iglesia que por años ha sido un emblema en la ciudad de París, ha sido un monumento histórico, carga consigo en su historia grandes momentos de la humanidad, pero decidimos hacer este programa para aclarar, concientizar e informar algunas cosas que hoy día, con la velocidad que andamos, porque a usted le llega una noticia en el Instagram, y cuando usted se dispone a leerla, ya no está la noticia. Entonces hay una noticia nueva, el mundo ya se ha hecho muy pequeño y podemos caer en el error de no profundizar sobre cosas importantes en República Dominicana y en el mundo. La idea de nosotros en este programa de Hablando con Elías es constantemente analizar hechos trascendentales, principios, conceptos y valores y hablar con ustedes. Mañana vamos a tener un interesante programa con un pastor invitado que nosotros apreciamos, que queremos mucho, el pastor Alegría, el pastor Paula, que cariñosamente le llamamos el pastor Alegría, para tratar esta semana, que como bien decía un meme que relajaba a un jefe, le preguntaba a un empleado
cuál era su religión y el empleado le contestó, yo no creo en eso, yo no me dejo manipular por las religiones. Entonces el jefe le dijo, bueno, pues tú no necesitas vacaciones. Entonces el tipo aparece una vez vestido de cura, cantando, alabando y diciendo al Señor. Porque así hemos llegado a interpretar los valores en la vida de nosotros. Sin embargo, si nosotros buscamos la formación de la humanidad y de los grandes países, todos están formados alrededor de valores. La Catedral de Notre Dame, que fue construida entre 1163 y el 1245, tomó construir esta catedral, lleva el nombre en honor a la Virgen María, Nuestra Señora, Notre Dame, Nuestra Señora, en honor a la Virgen María. Fue construida en lo que se llama la Île de la Cité, que es la isla de la ciudad. La Île de la Cité es un lugar principal dentro de esta hermosa ciudad de París, que por años se convirtió en un lugar de fotos. Hoy día podemos ver todas las redes sociales llenas de personas que pasaron o estuvieron en la Catedral de Notre Dame y se hicieron fotos porque realmente significa mucho. Pero mucha gente las hace por moda. Estuve en la Catedral de Notre Dame, pero ni saben, no saben qué se hizo en esa época, no saben la composición del nombre. Mucha gente hoy día está más apresurado en hacerse la foto que en entender qué es cada cosa. La Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación, porque hasta ahora el mundo sabe que se quemó, pero el mundo no sabe por qué se quemó. Las lenguas, que hoy día no son lenguas, sino la extensión dedográfica que sale por las redes, ha empezado a tejer, a crear conjeturas de que esto pudo haber sido, de esto, de aquella manera, y nosotros hemos querido temprano, porque hoy todavía es temprano, hablar y contradecir probablemente algunas informaciones importantes. Así que la Policía Judicial ha sido asignada para investigar las posibles causas del incendio y tratar de determinar su real origen. Vamos a entender un poquito de qué se dañó y qué se perdió con este incendio. Lo primero es la aguja. Si vemos el video de la aguja, vamos a ver cómo este emblema que se veía a distancias desde el río empezó a caer ya cuando el fuego ardía mucho, y están las redes sociales llenas de este video, cuando la aguja se derrumba y se pierde este símbolo, dirección que tenía la ciudad de París. Se perdió el crucero y el transepto norte. Es un espacio contiguo que también se hundieron el crucero y el transepto norte, y Riester dijo que hay una gran inquietud por la reacción de la bóveda del edificio a causa de la cantidad de agua, porque mientras hay un incendio, pues hay cosas que resolver. Y para apagar el incendio, pues hay que echar agua. Y entonces el agua también produce un daño en el camino a eso. Yo recuerdo que a mi madre se le quemaba un apartamento en un piso 8 de un edificio de esta capital. No habían bomberos que llegaran ahí, tuvimos que hacerlo todo con galones de agua que tapábamos, y aquí te comento cómo se resolvió. Tapábamos galones de agua, los echábamos rodando a los lugares del fuego, y cuando el galón se calentaba tanto, el agua se esparcía cortando el oxígeno y logramos terminar. Pero una vez logramos resolver el fuego, limpiar el fuego era otra tragedia. Imagínense ustedes en la catedral la cantidad de agua que hubo que echar, y hay preocupaciones con el tema de la bóveda. 3 reliquias que se guardaban al interior de la aguja no se pudieron extraer. Entre ellas se encuentra una de las 70 espinas de la corona que le clavaron a Jesucristo en la pasión de Cristo. Otras 2 reliquias de San Dionisio y de Santa Genoveva tampoco se pudieron recuperar antes de que cayera la aguja. 2/3 de la cubierta, los muros de la catedral han quedado totalmente de pie, pero según Riester, se vinieron abajo 2/3 de la cubierta, lo que significa unos 1000 metros cuadrados aproximadamente de daño. Los rosetones, 3 rosetones que representan las flores del paraíso, construidos en el siglo XIII, al mismo tiempo que el conjunto del edificio, se han visto afectados, pero aparentemente no han sufrido daños catastróficos. Probablemente con la utilización de artistas vamos a poder recuperar una parte de ellos. ¿Qué se ha salvado? Se salvaron
la estatua de los 12 apóstoles y los 4 evangelistas, el mayor órgano, que es un órgano conocido por tener 5 teclados y más de 8,000 tubos. Parece que se salvó también, se salvaron las torres de la fachada porque se cayó la aguja, pero las torres que le dan la imagen cuando usted está frente a la Catedral de Notre Dame, se salvó. Se salvó el tesoro de Notre Dame, que es una de las primeras cosas que se extrajeron. Se salvaron los cuadros de Meis, alrededor de unos 50 cuadros conocidos de Meis, que forman parte de una serie de 76 regalados por la Cofradía de los Orfebres de París en homenaje a la Virgen María en 1630 hasta 1707. Así que ahí vemos algunas cosas. Hay detalles que se están en el proceso de investigación, cruces que son parte del símbolo, más bien del simbolismo, más que de la religión misma, del simbolismo. El Papa ha manifestado que desea que Notre Dame vuelva a ser patrimonio de la humanidad. Y esperemos que sí. Esperemos que el Papa pueda influir para que haya una rápida reacción del mundo, que parece que sí está haciendo eco, porque ya hay magnates de Francia que han dicho que van a donar unos 336 millones de euros. Está la familia del multimillonario François Pinault, que ha donado 100 millones de euros. Está el grupo LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton, que va a donar 200 millones de euros con la intención de que empiece muy pronto la recuperación. La suerte, y aquí voy a hacer una crítica dominicana, que quienes van a reparar la Catedral de Notre Dame no trabajan en un Ministerio de la Cultura que hubo en República Dominicana antes, que se dedicó a meterle arcilla y resina y arena a las estructuras antiguas y que para que se vean más limpias y bonitas, y las pintó. Esa barbaridad que cometimos en República Dominicana, yo sé que quienes van a reconstruir la Catedral de Notre Dame van a lograr que quede prácticamente igual, si no mejor parecida a lo que debió ser, porque tienen principios y valores y conservan entonces el valor histórico de la forma en la que se construyeron las cosas, no como pasa aquí en nuestra República Dominicana. En términos arquitectónicos, la Catedral de Notre Dame era reconocida por su arquitectura gótica con el arco apuntado u ojival de la bóveda de crucería. Eso yo te aseguro que lo van a reconstruir exactamente como se hizo. Porque ese es un principio que hay que salvar en la historia. Usted puede mejorar la higiene, reconstruir hasta con pinturas de forma o similares a como fueron en aquellos tiempos. Pero nosotros no podemos empañetar la ciudad colonial, señores. No, que se ve mucho hoyito en la pared, pero eso es lo que hace que sea histórico. Ahorita va a aparecer un genio que va a querer empañetar la Fortaleza Osama también, o va a querer cambiar la casa Nicolás de Obando, o como han hecho, que han destruido la casa de Colón y muchísimas cosas y barbaridades que tenemos en nuestra República Dominicana. Un tema importante es que, dadas las condiciones que ha provocado este incendio, los creyentes han querido mezclar la posibilidad de que esto haya sido un atentado desde el mundo musulmán, lo cual vamos a analizar en el próximo corte para nosotros entender que realmente este análisis nos debe llevar a una comprensión antes de que nosotros vengamos con la guerra de nuevo, que fueron los musulmanes, porque la gente, ayer hicimos un programa precisamente de eso, parece que fue una diosidencia, porque ayer nosotros hablamos del control con calidad de las redes sin suprimir libertades, y hoy cuando uno ve las noticias de Notre Dame en las redes sociales, una cantidad de incongruentes ya tiene culpables, religiones acusadoras, y ya más bien quieren traer a un próximo conflicto. Así que nosotros vamos a ir a una pausa para algunas recomendaciones de nuestros patrocinadores, y entonces regresamos con el análisis de la crítica hacia la religión musulmana y la posibilidad de que ellos estén o no estén mezclados en el incendio de Notre Dame. Nos vemos en breve.
Decíamos antes de irnos a la pausa, y por eso hemos traído unas notas importantes, que ya hay algunos opinadores libres en las redes sociales queriendo establecer que hay un tema entre el Islam y el incendio de la Catedral de Notre Dame. Yo no puedo descartarlo, no tengo las herramientas de eso, pero hemos traído algunos datos históricos para aclarar un poquito la mente de qué se trata esto. La pregunta que he diseñado yo mismo dice: ¿históricamente ha habido alguna acción del Islam en contra de este templo de origen cristiano? Mucha gente que no ha estudiado las guerras, la famosa Guerra Santa, la famosa guerra contra los musulmanes, aquellas batallas que fueron más el indicativo del hombre que del indicativo de Jesús, que fue el enfrentamiento entre un profeta que guiaba una religión, pero que a la vez era un hombre que conducía batallas, frente a nuestro Señor Jesús, que trajo un mensaje de paz, que traía una visión nueva de un nuevo pacto. Y ante esa realidad, pues surgieron las famosas cruzadas, que cuando uno se lee las historias reales, no solamente las películas que quieren opinar a favor de una o de otra religión, entonces tú te das cuenta de que hubo una gran participación humana muy alejada del mensaje de unidad y de paz que Jesús vino a transmitir. Yo quiero que veamos un video que producción ha preparado para ir avanzando en la concientización de esta realidad que estamos viviendo. La Catedral de Notre Dame en París es el monumento histórico más visitado en todo el mundo. Está ubicada en la isla de la Cité, rodeada por el cauce del río Sena, justo en el corazón de París medieval. Su construcción inició en 1163 por orden del obispo Maurice de Sully. Aunque se terminó de construir en el año 1260, se le hicieron modificaciones que extendieron su inauguración hasta 1345. Su arquitectura es de estilo gótico. La nave tiene forma de cruz romana y cuenta con 37 capillas. Sus torres miden 69 metros de altura y la estructura conocida como aguja alcanza los 96 metros. En su interior hay 18 vitrales que representan la leyenda de Santa Genoveva, patrona de París. Notre Dame es sede de la Arquidiócesis de París y es considerada la hija mayor de la Iglesia Católica. La catedral también tiene rango de basílica, por lo que conserva sus funciones como edificio religioso y se celebran 5 misas de lunes a sábado y 7 los domingos. Durante la Revolución Francesa, la catedral sufrió numerosos actos vandálicos, en los que se desarmó su aguja, se saqueó su tesoro y las grandes estatuas del pórtico resultaron destruidas. Años después, la catedral fue restaurada, y fue en aquella época cuando se colocaron las gárgolas que rodean la parte alta de su estructura. En 1831, Víctor Hugo publicó su obra titulada Nuestra Señora de París. La historia de Esmeralda y el jorobado Quasimodo se desarrolla en buena parte en la catedral, que también inspiró la película animada de 1996. Para México, Notre Dame tiene un significado especial, pues en su interior hay un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, que cada 12 de diciembre es festejada con una misa. Además, en una de las bancas de la catedral ocurrió el suicidio de Antonieta Rivas Mercado. En el interior de Notre Dame se celebró la liberación de París de la Segunda Guerra Mundial. También fue sede de la boda de Enrique IV y de la coronación de Napoleón I. Las 9 campanas gigantes de la catedral fueron reemplazadas en 2013, cuando Notre Dame cumplió 850 años de su construcción. Actualmente, este monumento histórico es recorrido por 13 millones de turistas. Como lo habíamos dicho, entender este hecho que ha pasado y que dijimos al principio del programa, de que tiene una orden ya de investigación, se ha asignado a la Policía Judicial de París para profundizar en la investigación y ver si dan al traste con la realidad de lo que pasó, pero adelantarse a mezclar el Islam hace necesario que nosotros citemos algunos puntos. La expansión del Islam bajo la dinastía Osmanlí, bajo el reinado de Mehmed II, de 1451 a 1481, que se expandió llegando a conquistar hasta Constantinopla, nunca tocaron Notre Dame. París se convirtió en un deseo de expansión que nunca se logró, pero nunca ha habido en toda la historia, desde la formación o desde el inicio de la formación en 1163 hasta este incendio, nada que pudiera atar a una guerra del mundo islam,
para hacer daño. Dice mi conclusión de la investigación, históricamente no ha habido ninguna relación de ninguna naturaleza, ni entre el Imperio Otomano, ni entre los actuales musulmanes y la iglesia de Notre Dame. No significa para ninguno de los imperios que hubiese una historia que provocara la necesidad de destruir. Aunque Notre Dame es un símbolo importantísimo de la religión por años, nunca fue un símbolo de las cruzadas, nunca fue un símbolo para agredir al imperio o a los imperios musulmanes ni al Islam. Entonces, ¿por qué atarlo ahora? Por lo mismo que hace años, cuando las cruzadas, los hombres tomaron el deseo y la voluntad de Jesús de propagar la palabra a la imposición de la palabra, porque se quedaron guayados en el Viejo Testamento, porque salieron a agredir y a matar musulmanes para convencerlos a la fuerza de su conversión hacia el cristianismo, lo cual no era la misión de Jesús. La misión que Jesús asignó fue: salgan y expandan el evangelio por todo el mundo, pero mediante el convencimiento del corazón. Cuando uno se lee la Biblia, uno sabe que la misión de Jesús siempre fue convencer los corazones, nunca imponer. Si Jesús hubiera querido imponer cuando lo fueron a crucificar, hace que le caiga un rayo a todo el mundo y se hubiera soltado del azoguito y se hubiera ido. No era la intención, pero hace años las guerras de los hombres religiosos, no de los mensajes religiosos, porque ni el mensaje de Mahoma ni el mensaje de Jesús invitaban a enfrentarnos y asesinarnos unos con otros. Fue el deseo de poder de los terrenales que ocupamos los cargos en ambas religiones, que deseamos por el oro, por el poder, por la pasión de controlar, por algunos que ocuparon grandes posiciones religiosas, viciados de la razón por la que tenían que servir, por aquel tiempo en el que la iglesia significaba básicamente el poder del Estado, y se convirtieron aquellas luchas en unas luchas que hicieron que muchos niños, niñas, mujeres y hombres y ancianos perdieran la vida. La tarea real de hoy y de la policía es investigar con toda la tecnología disponible la razón del incendio, porque no se puede pasar por alto. No podemos dejar a la humanidad bajo el criterio de que ahí detrás de eso hay algo más. Hay que ver si lo hay, y si lo hay que decirlo. Pero si fue un incendio por el descuido de alguien o porque se juntó una vela con una cortina y por ahí empezó y terminó y se dieron cuenta tarde, o había demasiado material porque estaban en un proceso de readecuación de algunas áreas y pudo haber por ahí cualquier material inflamable, hay que aclararle al mundo la razón de lo que hay, para que Notre Dame no se convierta de un símbolo de paz, de un símbolo del mensaje de Jesús, de un símbolo de las vírgenes, a un símbolo de guerra que dé paso a nuevas acciones para atacar o para culpar sin que haya habido culpa. El mundo vivió ayer la tragedia del incendio de Notre Dame, pero el mundo vive hoy el alto riesgo de que se utilice la tragedia de Notre Dame como se utilizaron la caída de las torres en el 9/11 para crear más guerra, para movilizar esa industria tan fuerte de las armas y del armamento y de la guerra, para mover economías paralizadas del mundo y que entonces vayamos a atacar a gente que no tiene la culpa. El mundo de hoy tiene un mayor nivel de conciencia que el mundo de antes. Y no estamos en la disposición de que cualquier gobernante con poder nos cuente una historia a manera de imposición y que haya que creer lo que dice sin que necesariamente sea verdad. Nosotros en República Dominicana, un país altamente religioso, un país de muchísimos creyentes, de diferentes maneras, católicos, religiosos, protestantes, testigos de Jehová, pero creyentes en Dios, estamos a la expectativa de qué pasó.
¿Por qué desapareció momentáneamente? Porque ya dijimos que se va a reconstruir este símbolo de la religión cristiana en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue el error? Hay culpables, pero también estamos orando para que no asignen culpables que no existen. Y mira que lo estoy diciendo hoy a menos de 24 horas del inicio del incendio. Nosotros no podemos utilizar el mundo para crear una nueva guerra, para descubrir una nueva razón para atacar a quienes no nos han atacado. Si nos atacaron, pues muy bien, pero que no vengan las mentes habilidosas a empezar a esparcir una serie de noticias en las redes sociales, en el Twitter, Instagram y en diferentes redes, para ir creando ese movimiento en la mente que va tendiéndose hacia donde uno quiere que la gente piense, y de repente cuando se mide, porque todo esto se mide tecnológicamente y la humanidad está a punto de creer que hubo un ataque islámico, ¡pam!, ahí le damos una noticia falsa y le decimos que realmente hubo una guerra, el inicio de una guerra, y empezamos a crear. No. El mundo quiere saber la verdad porque la verdad se va a saber como quiera. La verdad es la información que le da poder a la humanidad, y con la tecnología de hoy, que ha sido un milagro de la humanidad, ya es muy difícil mantener una mentira mucho tiempo. Nosotros debemos entender que hemos perdido una catedral importante turísticamente, importante históricamente, que hemos perdido un símbolo, pero que lo vamos a recuperar, porque todo lo material se recupera. Yo confío muchísimo en que los arquitectos, los historiadores que serán asignados a la reconstrucción nos devuelvan una Notre Dame exactamente igual, cerca de como fue en su historia, que utilicen los materiales correctos, pero también esperamos que los políticos envueltos, que las personas del ambiente de seguridad, del ambiente de información, nos respeten el derecho a conocer la verdad real, no la verdad construida, porque ya el mundo sabe cómo se construyen las nuevas verdades a partir de fundamentos falsos. Queremos que el fundamento de esta verdad sea la verdad, que la Catedral de Notre Dame vuelva a resurgir sin una próxima mancha, que seamos capaces de borrar las manchas del incendio, los daños del agua, las manchas del intento de salvarla, las roturas de las piezas en las medidas que caían, que podamos recuperar la construcción de algunas de las piezas históricas que pudieron haberse perdido o que estar dañadas en este proceso, pero que no sea y que no tenga la Catedral de Notre Dame la mancha de ser utilizada para algo que hace más daño que bien, para algo que no es verdad. Que la Catedral de Notre Dame no se convierta hoy en el símbolo de una nueva guerra, que no sean las Torres Gemelas de París, que sea simplemente la verdad sobre el incendio, la reconstrucción, y el mundo ahora va a tener más razón de ir a visitar a Notre Dame, porque ahora hay una nueva historia. Una catedral con historia de centenares de años adquiere ahora una historia reciente, pero está ahí la catedral. Se mantiene la fachada, se cayó la aguja, pero la podemos construir. Quizás ahí logramos construir un mensaje en toda la humanidad que nos hace saber por dónde andamos como humanidad, pero que nos respeten ese derecho que nosotros tenemos. Que si el Imperio Otomano, que si el Imperio Bizantino, que si Napoleón Bonaparte, que si Hitler, aunque la afectó, no la destruyó, no pudieron quitárnosla, que ahora no nos quiten no solamente el edificio y el símbolo histórico, sino que no nos quiten el valor y nos lo conviertan en algo diferente. Es una petición que hacemos aquí para que todos los que vemos este programa oremos, todos los que participamos oremos, recemos, para que el mundo respete la verdad necesaria del mundo y Notre Dame pase a ser lo que era. Miren que, y repito, lo digo hoy, porque hace años, antes del 911, si usted busca un programa que hice
que en aquel entonces lo conducían juntos Eury Cabral y Rodríguez Marchena, yo decía en el programa el peligro de la forma en que estábamos en el combate con el terrorismo. Y decía yo que lo que podría pasar era un ataque en puntos estratégicos. Y estando en el programa sucedió el ataque del 911. Se cayó una torre, estuvimos mirando, porque se hizo una pausa en el programa, y estuvimos mirando la primera torre, y yo decía, el ángulo de ese avión pareciera ser que hay un segundo avión, porque si no hubiera tenido, se hubiera estrellado de manera directa, y efectivamente, momentos después, pudimos ver cómo se estrelló el segundo avión. Por eso decidí en el día de ayer tomar este tema de hoy, para que sea un clamor mundial el que las autoridades dedicadas a investigar produzcan la verdad. Si hubo un ataque a la iglesia, pues que lo sepamos, pero que no lo construyamos si no lo hubo. Que el mundo conozca la verdad de Notre Dame y que a partir de esa verdad resurja esta gran catedral, este símbolo de Cristo en París, que resurja bello, hermoso como ha sido siempre, pero sin manchas. Que podamos volver a decir, wow, una catedral que desde el 1163 tiene historia, que hay películas hechas de cómo se fue construyendo poco a poco y todo el proceso que duró, que hay una historia construida de cantidad de generaciones, que la catedral le sirvió de refugio, que le sirvió de consejería, que tiene historias familiares desde las más simples, del bautizo hasta la boda, hasta historia de Napoleón y muchas cosas, que se quede ahora simplemente agregándole la historia del incendio. Que la gente pueda conservar las fotos diciendo, wow, mira lo que le pasó a la Catedral de Notre Dame. Pero que no nos agreguen ni una pizca, porque el mundo no necesita otra excusa para pelear. Vamos a parar ahí para ir a unas recomendaciones comerciales y volver con la última parte de esta noche muy interesante. Así como terminamos el otro bloque, nos vamos a despedir haciendo una comparación que cae, como dice el dominicano, de anillo al dedo. Hoy es Martes Santo. Martes Santo se celebra que Jesús anticipa frente a sus discípulos la traición de Judas y la negación de Pedro. El Triduo Pascual conmemora paso a paso los últimos acontecimientos de la vida de Jesús entre los días jueves, viernes, sábado y domingo. Pero hoy, Martes Santo, se refiere a la traición y a la negación. Justo la petición que estamos haciendo con relación a la iglesia, a la Catedral de Notre Dame. Que no haya traición a la verdad en el mundo y que no haya negación de la verdad. Que no nos traicionen quienes van a tener la información y que no nos nieguen el derecho a la verdad tampoco de lo que pudo haber pasado en la Catedral de Notre Dame. Hoy es martes, mañana es miércoles, parte de la Semana Santa. Si crees en eso, entonces el tiempo de Semana Santa se convierte en un tiempo de reflexión. Es un excelente tiempo para cursarlo acompañado de lecturas de la Biblia, no solo de películas, de la lectura de la Biblia para comprender el proceso de la Semana Santa. Porque solo comprendiendo el valor y el sacrificio podemos entender la misión del cristiano en el mundo. Ya tuvimos historia, y así lo cité anteriormente, de momentos donde los llamados creyentes en Cristo tomaron las armas para matar una parte de la humanidad, para imponerle una religión en la que no creían. Ya ese tiempo no tiene ningún valor para nosotros. Es una historia de grandes ofensas por las que el Papa actual le pidió perdón a los musulmanes y al mundo. Nosotros lo que queremos en esta Semana Santa es pedirte que hagas conciencia. Que hagas conciencia porque es un excelente tiempo para hablar con tus hijos, con tus familiares, con tus padres, si eres muy joven, sobre de qué se trata la Semana Santa.
porque estamos tan invadidos de ofertas de hoteles y de playas y de bebidas y de fiestas el Sábado Santo, que hay gente que está loco porque pasa el Viernes Santo, no porque tiene nada que ver con muerte y resurrección, sino porque tiene que ver con que ya el sábado arranca el gran concierto o la gran fiesta. Países como el nuestro, que han ido perdiendo los valores en el tiempo, que han ido destruyendo el fundamento sobre los que nos criamos hace muchos años, ya hemos permitido que la Semana Santa sea más un tema financiero que un tema de reflexión. Como estamos viviendo en paz, dice los sabios que los tiempos de paz alejan al hombre y a la mujer de Cristo. Porque como la gente está en paz, pues ya la gente cree que no lo necesita. Y no se acuerda sino hasta que le llega el momento de crisis y el momento de conflicto. Vamos a entender nosotros, señores, que esta Semana Santa es para nosotros sosegarnos, para compartir con la familia justo, porque nos hemos separado por temas laborales y todo eso, pero también para reflexionar en el porqué de las cosas. Así que yo me despido en la noche de hoy, martes, cuando Jesús anunció la traición de Judas, la negación de Pedro. Hoy mismo martes, me pidiéndote que oremos y recemos para que no nos traicionen con la verdad de Notre Dame, ni nos nieguen tampoco el derecho a la verdad. Que no nos cuenten una verdad que no es y que tampoco nos oculten la verdad que sí es, para que tengamos niveles de conciencia y caminemos sobre bases ciertas y bases correctas. Mientras tanto, y por la noche de hoy, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Mañana nos veremos de nuevo con un tema interesante, con el pastor Alegría, un gran amigo que vamos a tener en la noche de mañana para analizar con ustedes este miércoles de Semana Santa, un miércoles importante en la vida de todas las dominicanas y de todos los dominicanos. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.